Hola, muy buenas. Es cierto que hay otros temas que pasan por encima de los informativos y que, bueno, pues que parecen más importantes, pero hace unas semanas podíamos leer que el gobierno entregaba a la Sareb, el que en algún momento hemos conocido como Banco Malo, a unos fondos de inversión. Y realmente no sé si os puede parecer interesante el tema, pero os diré que ese Banco Malo tenía la misión de rescatar en parte a bancos y cajas de ahorros tras la crisis de 2008 y como podéis imaginar había mucho dinero público de por medio. Hoy en Simple Política, ¿cómo funciona el Banco Malo? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. En este episodio trataremos de entender mejor qué es la Sareb, por qué se creó y por qué lo llamaron Banco Malo. Os explicaré algunas claves para saber cómo funciona y también para entender qué significa esta noticia que os decía hace un segundo y que leíamos hace menos de un mes sobre que esta Sareb acabará en manos de fondos de inversión. Antes de seguir, déjame agradecer por supuesto la contribución a todos los mecenas que nos estáis escuchando, ya que este podcast es una realidad gracias a los aportes de los miembros de los Patreons que, bueno, pues a cambio reciben contenido en exclusiva, adelanto de episodio y mucho más. Muchísimas gracias a todos ellos y si tú también que estás escuchando y te gusta Simple Política y lo escuchas prácticamente casi cada día y te gusta lo que hacemos y aprendes y entiendes mejor algunos aspectos de la economía y de la política, pues visita el enlace en la descripción patreon.com/simplepolítica y ayúdanos y contribuye a que este podcast pueda seguir siendo una realidad. Pero ahora sí, seguimos hablando de la Sareb o lo que es lo mismo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Porque todo esto que he dicho es el significado de estas siglas, el significado de la Sareb. La Sareb se crea en 2012, unos años antes había estallado la crisis económica mundial y en el caso español, especialmente, pues también había estallado una gran burbuja inmobiliaria. Los precios del mercado inmobiliario se desplomaron, mientras que la morosidad en la construcción y promociones inmobiliarias pasaba de casi inexistente en 2006 a un 27% en el año 2012. Los bancos empezaron a llenarse de activos, casas, promociones inmobiliarias, locales, hipotecas firmadas de todo tipo de clientes, sean personas físicas, empresas, que no podían pagar sus deudas y que, digámoslo así, entregaban la llave de su propiedad al banco o directamente se quedaban en papeleo, en lo que serían unas hipotecas, para que nos entendamos. Pero claro, todo esto para lo que sería el banco pues no es negocio, por un lado porque no se dedica a eso, un banco realmente no nace para ser una inmobiliaria y por otro lado, y más importante todavía, porque esos activos, esto que estábamos comentando, ¿no?, estaban siendo muy devaluados. ¿Vale? ¿Por qué? Por la crisis, porque había estallado esa crisis inmobiliaria. Digamos que ese mismo banco había dado una hipoteca de 300.000 euros por una casa y ahora que la casa pasaba a ser propiedad del banco porque no se había podido pagar, pues valía 100.000 euros, mucho menos. Es decir, había sido un negocio horrible, para que nos entendamos. Era de todo menos una cosa positiva para el banco. Es el contexto en el que vimos en España pues fusiones de múltiples cajas de ahorros y en el que se puso en duda la supervivencia del sistema bancario. Es en verano de 2012 cuando se produce el famoso rescate bancario desde Europa y es también en esas fechas cuando el gobierno encabezado por Mariano Rajoy crea la Sareb, o como también se la conocerá, lo llevamos diciendo durante todo el episodio, el Banco Malo. La función principal de este Banco Malo consistía en comprar los activos que se llamaron tóxicos de otros bancos y cajas de ahorros. Activos tóxicos son todas esas hipotecas impagadas, propiedades que se habían devaluado, todo aquello que hacía que, bueno, pues que había perdido tanto valor y que era, pues claramente, desde el punto de vista del banco o la caja de ahorros, pues tóxico, no tiene más. Vale la pena comentar aquí que España no inventó en su momento el Banco Malo. Irlanda, Japón, Suecia, México son solo algunos de los ejemplos de países que también en ese contexto de crisis económica crearon un Banco Malo. Siguiendo con la explicación, nos hemos quedado en ese punto en el que el Banco Malo compra los activos tóxicos a los bancos y las cajas de ahorros.
Lo que consigues con esto es que los bancos no tengan pérdidas y puedan sanear sus cuentas, porque tú les has quitado aquellos activos que, bueno, pues más tóxicos y que les perjudicaban. ¿Para qué quieres hacer eso, no? ¿Qué es lo que quieres conseguir con eso? En teoría es para que estos bancos puedan volver a prestar dinero a empresas y familias y de este modo salir de la crisis económica en la que en ese momento el país estaba inmerso. Se calcula que el total de activos tóxicos en España rondó la friolera de 180.000 millones de euros. Una parte de estos 180.000 millones, pues como podéis imaginar, pasa por ese banco malo, pasa por la Sareb. Y la idea de los bancos y las cajas era que esa Sareb, bueno, y también del gobierno, por qué no decirlo, era que esa Sareb se hiciese cargo. Desde la propia Sareb hablan de más de 50.000 millones de euros en activos que se hicieron cargo, 78% comprando préstamos que habían sido concedidos a promotores inmobiliarios y un 22% comprando directamente inmuebles. ¿Y de dónde salía ese dinero? Pues mayoritariamente, de nuestros bolsillos. La Sareb es en más del 50% propiedad pública, así que una buena parte de esos 50.000 millones los hemos pagado entre todos. Curiosamente, según los expertos, el problema en la creación de este banco malo no está tanto en el origen del dinero, sino en cómo poner precio a todo lo que el banco malo compraba, es decir, saber exactamente cuánto vale lo que hemos comprado entre todos, entre comillas. Porque los bancos y cajas querían ocultar el valor real, porque si decían el valor real, perderían mucho dinero. Recordemos, por poner el ejemplo tonto de antes, hipoteca que te doy a 300.000 euros, pero cuando me das la casa porque no la puedes pagar vale 100.000. Claro, a mí no me interesa decirte que esto vale 100.000 porque me la comprarás por 100.000 y yo he dado 300.000, para que se entienda, ¿no? Así que durante bastante tiempo, durante los primeros años de trabajo de la Sareb, se tuvo que recurrir a tasadores independientes que pusiesen realmente el precio que tocaba a estos bienes. Siguiente pregunta. ¿El banco malo, la Sareb, funcionó? ¿Fue efectivo a la hora de sanear el sistema bancario? Bien, la respuesta es que más o menos. Porque sí, compró activos a los bancos, les permitió quitarse todo lo tóxico de encima, pero lo estaban vendiendo por menos dinero del que pagaron o prestaron por esos mismos activos, así que la principal consecuencia de todo eso es que los bancos acabaron saneados, pero en pérdidas. Y para afrontar esas pérdidas entra en escena el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Sí, amigos, con más dinero público para los bancos. Pero volvamos con la Sareb, a la que tras la compra de los activos tóxicos le queda una tarea por hacer. Hay una última misión de la Sareb y es, ahora que ya le has quitado todos los activos tóxicos a los bancos, tendrás que venderlos. Tú no has nacido para ser un banco que te quedes con eso. La idea es que el banco malo vende esos activos tóxicos a inversores de riesgo, como por ejemplo los conocidos como fondos buitre, y a cambio reciben un dinero. En principio, la teoría nos dice que igual que hemos gastado dinero público para pagar todos esos activos tóxicos, el dinero ingresado por la Sareb a la hora de venderlos también volverá a las arcas públicas. Y aquí es donde entra la noticia de estos últimos días. Dos de los mayores fondos de inversión, Blackstone e Hipogés, serán los encargados de gestionar el patrimonio de la Sareb. Es decir, estos dos fondos se encargarán de vender todos los activos. Por hacerlo, como podéis imaginar, recibirán jugosas comisiones, con lo que si a la pérdida de valor sumamos la comisión de estos simpáticos fondos de inversión, el dinero que volverá a las arcas públicas va a ser bastante menos que el que salió en 2012 con la creación de esta Sareb, de la versión española del Banco Malo. Se habla incluso de la mitad, de 25.000 millones de euros. Y hasta aquí el episodio de hoy. No sé qué os ha parecido, qué opináis sobre la Sareb, sobre este último movimiento del gobierno de otorgar a estos fondos de inversión la gestión de la venta de estos activos tóxicos y sobre todo de todo el dinero público que salió desde 2008, pero especialmente desde 2012 para estos rescates bancarios. Ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios y no olvidéis, por supuesto, de compartir estos episodios si os gustan en redes, con vuestros amigos, a través de WhatsApp, Telegram, lo que sea. Muchas gracias a todos por
por escucharnos, por vuestros me gustas, por vuestras valoraciones y sobre todo muchas gracias a los miembros, a los Patreons, ¿no? Sois la columna vertebral de Simple Política y acabamos siempre, acabamos siempre como empezamos, animándoos a todos a apoyarnos a través de patreon.com/simplepolítica. Por mi parte nada más, ya sabéis, mañana un nuevo episodio, así que nos escuchamos mañana, estamos en contacto, no os perdáis, pasaremos lista, un saludo y a disfrutar del día. Hola, muy buenas. Sin duda uno de los temas de los últimos días, la nueva ley del aborto que abre la puerta a las bajas por una menstruación incapacitante. Entre tuiteros y cuñados ya teníamos el lío montado. Si es lógico hacer esto, si realmente es como para conceder la baja, qué pasa con la productividad. Bueno, hoy en Simple Política, la realidad de la baja por la regla. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y yo creo que aquí me uno yo también a lo de entender mejor todo esto que ha suscitado tanta polémica o como mínimo tanto debate en las redes sociales. Esta baja incapacitante, esta nueva ley del aborto en realidad, que uno de sus puntos habla sobre esta baja a causa de una menstruación incapacitante. Y para entenderlo mejor tenemos a Noelia Casado. Noelia, muy buenas. Hola Adrián, ¿qué tal? Yo muy bien y con muchas ganas de aprender, o sea, hoy vengo yo aquí a entender mejor, como digo siempre en la entradilla. Hay que decir que hace unos días básicamente te pedí que con todo esto que estaba sucediendo en redes sociales especialmente, porque el otro día lo hablaba con una compañera periodista, no podemos hablar de polémica porque realmente no es una polémica, no hay una disputa política o ideológica sobre esto, pero sí que con todo el lío que se estaba montando en las redes sociales, pues quizá era necesario entender mejor realmente lo que hay de verdad detrás de esta nueva ley del aborto, especialmente por la parte de estas bajas por la regla. Antes de preguntarte, déjame que recuerdes sobre todo que si os hacéis miembros, os hacéis mecenas, este sábado con Fran estuvimos repasando la ley del aborto en general, nos fuimos incluso a Estados Unidos a hablar de la situación que se está viviendo allí, así que ya sabéis que si os hacéis mecenas en patreon.com/simplepolítica podéis recuperar ese episodio y entender mejor otros aspectos. Pero Noelia, contigo queremos hablar de esta parte más que ha despertado más a los cuñados, vamos a decirlo así. Y voy a tratar yo durante este episodio no ser un cuñado, o sea que te voy a dejar hablar a ti a tope. Lo primero de todo, vamos con la parte que hacemos más pedagógica, es decir, la ley. Háblame de qué dice exactamente. Vamos a entender primero qué dice exactamente la ley. Bueno, pues como comentabas al principio, es una ley que reforma la anterior ley del aborto, pero que ha tenido en cuenta varias cuestiones. Entonces, bueno, la que ha suscitado más comentario, como tú dices, yo creo que es por el hecho de ser un tema novedoso y más un tema de igualdad. Lo que viene a tratar es una baja incapacitante, o sea, por una regla incapacitante o muy dolorosa, que esto es un primer punto a destacar, no es el hecho de eres mujer en edad menstruante y entonces ya todos los meses vas a poder cogerte una regla, o sea, una baja para zumbarte a la Bartola, no es nada de esto. Entonces, bueno, en primer lugar, la mayor diferencia que supone este nuevo reconocimiento de derecho es el hecho de poder pedirte una regla por esta dismenorrea que es como... Sí. Una baja. No te pides una regla, te pides una baja. Perdón, una baja por tener dismenorrea, que es como se conoce técnicamente a este dolor fuerte. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone de hecho diferencial, ¿no? Porque puede que los que nos estén escuchando digan, pero hasta ahora, ¿qué hacían las mujeres? ¿Se tenían que aguantar? ¿Tenían que ir al colegio o tenían que ir al trabajo con estos dolores? Bueno, pues hasta ahora se podía optar a una baja por una enfermedad común. ¿Qué pasa? Que para una enfermedad común, para recibir la prestación económica de la Seguridad Social, tienes que cumplir unos requisitos como es haber cotizado 180 días durante los 5 años anteriores a pedir esta baja. Y además se cobra a partir del día 4. Es aquí donde entra el principal cambio de esta ley, ya que se cobra al 100% desde el primer día y no se requiere ninguna cotización previa. Ya. Vale, o sea que ahí es donde está el cambio. No está tanto en el cambio, en decir, lo que tú decías, ¿no? Como tienes la regla,
ya, venga, puedes hacer, o sea, te puedes acoger a esto, sino en esta cuestión, como dices tú, de más relacionada con la seguridad social, en cuanto a cómo cobrar la baja, etcétera, etcétera. Se calcula más o menos, porque claro, estás diciendo tú, entonces, claro, la mitad de la población, bueno, no es la mitad de la población, pero todas las mujeres en esa edad en la que pueden tener la regla, vamos, voy a decir lo más cuñadista del mundo, venga, se pueden acoger, pero no, seguramente no, Noelia. Es decir, ¿hay más o menos una estimación de cuántas personas estamos hablando? Pues mira, por ejemplo, Statista en 2017 recogía que esta dismenorrea afectaba a 14 de cada 1000 mujeres en España. Lo que pasa que, bueno, como suele pasar con este tipo de dolores y este tipo de achaques femeninos, es que están infradiagnosticados y que está muy normalizado que la regla duela. Entonces, esta cifra, así vista, es muy, muy, muy inferior a lo que nosotros en un primer contacto con nuestro entorno podemos percibir, ¿no? Sí, a ver, la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre todo estos días que ha ido en diferentes podcasts, medios de comunicación hablando del tema, sobre todo destacaba una palabra, tabú, ¿no? Y quizá por eso, como tú dices, estas cifras que estamos dando no son las reales, pero bueno, es lo máximo que tenemos. Sí, de hecho, el año pasado se concedieron, según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, alrededor de 6.000 bajas por dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación, dentro de esta baja por enfermedad común. Vale, entonces tenemos lo que dice la ley, que ya más o menos lo hemos aclarado. Más allá de tener en cuenta el tabú y que no sabremos exactamente cuántas mujeres van a, no, voy a decir querer, pero en el sentido de necesitar acogerse a este tipo de bajas, vamos con otra cuestión también bastante tuitera, ¿no? Bastante de estos últimos días. Dinero. ¿Cuánto nos cuesta, déjame expresarlo así, cuánto nos va a costar esto? Bueno, pues la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reflejado que en total la nueva ley del aborto se le destinarán 104 millones de euros y en concreto para estas bajas o incapacidades temporales especiales se destinarán 23,8 millones de euros. La ministra ha reiterado y ha destacado en diversas ocasiones que este gasto va a ser asumido por el Estado y no por las empresas, por lo que es algo por lo que ella cree que no debería suponer un estigma o un problema, dado que cualquier otro tipo de baja, te pase lo que te pase, al empresario no se le va a transmitir el motivo. Sería totalmente ilegal preguntar en una entrevista de trabajo si tienes una regla dolorosa o todo este tipo de cuestiones. Sí, sí, igual que este típico tema que sale con el tema del embarazo, de si tienes pensado tener hijos, etcétera, etcétera, pues ahora también va a ocurrir en este sentido. Por tanto, yo creo que me quedo sobre todo con lo más importante que has dicho, que es que lo pone el gobierno, no lo pone los empresarios. También ahí ya descartamos otra polémica que podía surgir sobre esto. Siguiente polémica, también tocando un poquito de dinero, es el tema de la productividad, porque claro, imagínate si tantas mujeres cuando tienen la regla tienen que pedir la baja, la productividad va a bajar muchísimo, ¿no, Elia? Cuéntame. Bueno, lo primero es que porque se apruebe esta ley no se inventa pues lo que es tener la regla o la disminución de la productividad por tener la regla, ¿no? Se parte de que las mujeres se han estado forzando en la medida en la que han podido por aumentar los rendimientos, ¿no? Pero, si te parece, vamos a ir a los datos y es que hay un estudio que se llevó a cabo en Países Bajos en 2019, justo antes de la pandemia, que se centraron precisamente en estudiar esto. ¿Cuánto disminuía la productividad de las mujeres entre 15 y 45 años causada por su ciclo y sobre todo por su regla? Y me parece muy, muy, muy interesante este estudio porque no solo tienen en cuenta estas ausencias, ¿no?, que es lo que podría traernos al debate esta ley, sino también el presentismo o las horas en las que se está en el trabajo pero no se puede dar el 100% por estas molestias menstruales. Ya. O sea, que aquí se tiene en cuenta también esa parte que tú dices, ¿no? Es decir, como no puedo pedirme esa baja, y relativamente me puedo levantar de la cama e ir a trabajar, pero evidentemente no es un trabajador o una trabajadora en este caso 100% efectiva.
Claro, también depende mucho de mujeres, puede haber mujeres que no tengan ningún síntoma, no tiene por qué ser igual en todos los ciclos, y esto es algo que se me ha olvidado comentar, que la nueva ley no implica que tú, si estás diagnosticada de regla dolorosa o algún endometriosis, ovario poliquístico o alguna complicación en concreto, no es que se te vaya a dar automáticamente la baja por todos los días de tu regla, cada regla, sino que es un proceso que hay que pasar bajo supervisión médica cada mes. Ujú. Sí, sí. Bien, Bueno, cuéntame más del estudio este de los Países Bajos. sí, pues mira, de las encuestadas, el 13% de las mujeres dijeron que se abstenían en alguno de los días de sus ciclos y el 3% decían que en todos o en casi todos, porque claro, hay problemas ginecológicos que te pueden realmente impedir el hecho de levantarte de la cama. Entonces estimaban que cada mujer pierde 1,3 días de trabajo al año en cuanto a que no va, ¿vale? Sí, sí. Pero, Abstencionismo puro. ajá, pero si tenemos en cuenta este presentismo, el estar ahí de culo presente, pues sería el 80% de las mujeres las que sienten que son menos productivas, lo que equivaldría a 23,2 días al año. O sea, es decir, que lo que dice este estudio, que no es moco de pavo, es que el 80%, o sea, 8 de cada 10 mujeres dicen que en algún momento del mes, en algún momento del ciclo, Ujú, es menos productiva. sí. Y de Ujú. hecho, pues esto hacen un poco un cómputo entre el absentismo y el presentismo y determinan que se perdería productividad 8,9 días al año por mujer. Vaya, que al final el tema de la baja que estamos planteando en España, realmente, si lo comparamos, es más o menos, o sea, o quizá incluso menos. O sea, que tampoco estamos. Que esta nueva ley o esta nueva opción no va a repercutir tanto como se podía pensar. Porque, Sí, claro. además es un poco, bueno, lo que comentabas de que no se puede considerar polémica y lo que he visto que se hablaba mucho en redes sociales, de decir cualquier persona que tenga un dolor muy fuerte, nadie entendería que estuviese en el trabajo porque obviamente no va a rendir. Mm. Y estos Lo datos que nos se, muestran. el meme de la ciática, ¿no? Que salía el típico hombre diciendo, hostia, lo de la regla, y decía la mujer, lo mismo que con tu ciática, Paco, ¿sabes? Como que, bueno, a ver, nadie te va a preguntar cuánto te duele a ti, ¿no? O, por ejemplo, lo comentabas también esta semana con otros compañeros, las migrañas. Hay gente que Ujú, nos estará escuchando quizá que sufre, y en este caso hombres, mujeres, de unas migrañas que se presentan cuando menos te lo esperas, por decirlo así, y que no es dejar de ir a trabajar por un dolor de cabeza, es dejar de ir a trabajar porque no te puedes levantar de la cama. Sería, ujú. entre comillas, una cosa que podríamos, entre comillas, comparar. La única diferencia quizá entre las migrañas y cualquier otro, ciáticas y esto, es sobre todo el tema del tabú, ¿no? Yo creo que un poco el no hablar de esto, el que incluso creo que en el estudio costaba incluso que se supiese si te dejabas de ir por la regla o te dejabas de ir por yo qué sé, ¿no? De hecho, solo el 20% de las mujeres encuestadas, cuando llamaban al trabajo o al centro de estudios para decir que no podían ir, afirmaban que era por la regla. Y luego también me ha parecido bastante interesante que las menores de 21 años son las que tienden más a sentarse, que claro, normalmente estarán pues en un periodo de estudios y como a la hora de entrar en el mundo laboral, realmente las mujeres tienden a forzarse más porque, bueno, al final tienes compañeros mirándote, juzgándote o incluso tú misma muchas veces te fuerzas a alcanzar esos estándares y te machacas, que esto también es algo que yo quería comentar como mujer que vive el ciclo, aunque yo no tenga Mm. reglas especialmente dolorosas, el hecho de tener variaciones hormonales que a ti te afectan no es algo que llevemos como bien, pues estos días de descanso, porque tú tienes que seguir yendo a tu trabajo, tienes que seguir haciendo tus entregas y todo tipo de cosas. Claro, ¿cómo se vive eso? Es decir, porque esto no es una vez al año o una vez cada 3 años. Hmm. No sé, no, hablo, por ejemplo, de esto que tú querías comentar, ¿no? Es decir, cómo se vive, trabaja, lo que sea. Bueno, pues yo creo que es un poco una movida, porque en esta ley lo que se comprende es el hecho de la regla en sí, pero claro, nuestro ciclo en general se estipula que son 28 días, depende de la mujer, pueden ser muchos más, algunos menos. En mi caso es bastante irregular, entonces las hormonas van un poco como quieren. Em,
Esto así como nociones básicas, a mitad de mes, en torno al día entre 10 y 15 se produce la ovulación y ahí se produce un cambio de hormonas. Entonces, digamos que antes de que se produzca ese día estás como a tope, esas 2 semanas, eres súper productiva, tienes muchísimas ganas, crees muchísimo más en ti misma, te ves mejor en todos los aspectos y cuando esta ovulación pasa ocurre todo al contrario. Entonces, por ejemplo, yo personalmente tiendo a forzarme muchísimo más esas 2 semanas porque digo, es que luego van a venir los días malos y tengo ahí mis entregas, las fechas, tal. Entonces, esto de hecho está estudiado que es contraproducente porque puede aumentar tus síntomas en la segunda mitad de mes. Claro, porque vendrá la fatiga, es que encima estarás más cansada porque te has forzado. Uh-huh. Lo que yo una cosa, igual que tú ahora hablabas como mujer, yo te hablo como hombre. Una de las cosas que me alucina, y yo espero que también algunos hombres que nos escuchen también, es el hecho de que yo en un mes o en 28 días no me planteo absolutamente nada de eso y quiero decir que este es, o sea, un tuit, por decirlo así, ¿no? El hecho de que tú me estás hablando de, hostia, yo tengo calculado aquí estas 2 semanas, vamos a tope, no sé qué, porque luego vienen las otras 2 semanas. Y es algo, por ejemplo, que yo, y creo que muchísimos hombres, y puede que alguna mujer también, pero sobre todo muchísimos hombres, no, por suerte, yo creo, no. O sea, es eso, yo miro mi agenda de lo que tengo que hacer y para mí todas las semanas son iguales en ese sentido, ¿no? O sea, tendré más trabajo o menos, pero por una cuestión de calendario, de que sale así. Pero, no sé, me alucina un poco eso y en el sentido de lo que estábamos hablando, por recuperar un poco el tema, esta nueva ley que permite, que además es eso, es que tampoco está dando unos derechos de la leche, simplemente pues ha cambiado, además si te fijas, recuperando un poco lo que decías al inicio, ha cambiado una cuestión, aspecto legal de la seguridad social, o sea, básicamente ha cambiado eso. Sí, ha cambiado el cuánto te puede perjudicar el hecho de no poder ir a trabajar cada mes, porque, por ejemplo, comentabas, hay problemas que pueden ser recurrentes, ¿no? Como las migrañas o tal, pero en principio no te vas a romper la pierna cada mes ni tal. Entonces, esto sí que te puede pasar pues cada mes, cada 2 meses, cada 3. Entonces, tiene que haber una serie de garantías para que estas mujeres, pues eso, no fuercen la máquina más de lo que toca. Bueno, se trata de no forzar la máquina y de, sobre todo, ir consiguiendo más derechos. Me quedo también con otra frase que leí en Twitter, ¿no? Decir, oye, mira, quizá esto a los hombres no nos beneficia, pero todo lo que sea conseguir derechos, vamos para adelante con ello, que a lo mejor mañana conseguimos otra cosa, ¿no? Si vamos luchando por los derechos. Noelia, sobre todo, muchísimas gracias por explicarnos un poco mejor y yo creo que hemos conseguido que se entienda un poquito mejor toda esta cuestión y toda esta polémica, llámalo como quieras, que se organizó estos últimos días. Te escuchamos muy pronto, Noelia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a vosotros ya sabéis que nos seguimos escuchando el resto de la semana, un podcast cada día, ya lo sabéis, así que nada, seguidnos comentando, dando like, compartiendo los episodios en redes sociales y simplemente deciros que si queréis apoyarnos de verdad, os hagáis mecenas en patreon.com/simplepolítica. Yo me despido ya, os escucho ya, me escucháis a mí en el podcast de mañana. Hasta luego.